Iniciamos Guardianes de la Inocencia, una serie que hemos creado alrededor de un concepto gráfico que tiene que ver con superhéroes. Por eso traigo una camisa de superhéroes. Además me gusta la de Superman también. Y hemos creado esta serie alrededor de este concepto que tiene que ver con superhéroes. Y es una serie bastante desafiante y bastante importante. Y la verdad es esta: todos amamos a los superhéroes, ¿sí o no? Desde pequeños andaba en la tienda comprando la camisa, la playera, y Eliab andaba terco en agarrar a unas figuras de superhéroes que tenían por ahí, las quería. Fuimos a comprar un regalo para un cumpleañero y andaba buscando terco con los superhéroes. Como que de niño los admiramos, los amamos, nos gustan. Y un héroe es aquel que hace hazañas extraordinarias por el bien de la humanidad, hazañas extraordinarias por el bien de otras personas, y sus hazañas son dignas de imitación y dignas de admiración. Y el propósito de los héroes es defender al inocente, ¿sí o no? Defender al inocente. ¿Y qué es lo que expresa mejor la inocencia sobre la faz de la tierra si no es la vida de un niño? De hecho, cuando se hace un concurso, dicen que pase una mano inocente, y no ves ahí que pasa un tipo grandote como Marcos, ¿verdad? O barbón como algunos por ahí, ¿verdad? No hay, siempre pasa un niño y se ve tierno, una mano inocente. Entonces, Guardianes de la Inocencia tiene la intención de que tú y yo nos convirtamos en héroes y hagamos hazañas extraordinarias para defender a nuestros hijos. Tiene la intención de que tú y yo nos pongamos la camiseta, la vestimenta de un héroe, y seamos guardianes de la inocencia de los pequeños, y que tú y yo hagamos este trabajo como padres, como tutores, como personas útiles para la sociedad. Lo hagamos también que las personas que nos rodean, amigos, vecinos, conocidos, etcétera, digan: wow, yo quiero ser como ellos, yo quiero defender, proteger así a mis niños, cuidarlos como ellos lo hacen, y los motivemos y quieran imitarnos y nos admiren por eso, y todos juntos nos unamos y seamos guardianes de la inocencia. Entonces, estamos hablando de héroes. Por un lado tenemos a los héroes que defienden al inocente. Por otro lado tenemos a los villanos que están buscando cómo hacer el mal. Y si tú ves las historietas o las caricaturas de héroes, te das cuenta que los héroes y los villanos siempre están en una lucha constante. Los héroes defendiendo y los villanos tratando de hacer el mal. ¿Por qué? Porque esta es la verdad. La maldad no es una fuerza pasiva, es una fuerza activa. La maldad no es pasiva, la maldad es activa. Tú nunca vas a ver a los villanos diciendo: ay, estoy tan cansado, he hecho mucho daño estos últimos años, así es que me voy a tomar unas vacaciones, necesito descansar, estoy muy estresado con esto de ser villano y andar haciendo mucho mal. No, por el contrario, si tú ves a los villanos, siempre están buscando una oportunidad para hacer el mal. Y tú y yo tenemos que ser guardianes de la inocencia de nuestros hijos, no solamente los padres, sino toda una generación que nos levantamos con un sentido de urgencia para cuidar a los pequeños. Cuando tú y yo vemos las historias de los villanos que andan haciendo mal, cuando analizamos con detenimiento sus historias, nos damos cuenta que en la vida de estos villanos no hubo suficientes guardianes, suficientes héroes que los protegieran del mal. Y te das cuenta al ver sus historias que fueron alcanzados por el mal, afectados, y ahora ellos están haciendo el mal. Entonces esto nos dice que sus historias no justifican sus acciones, pero sí explican. Sus historias no justifican sus acciones, pero sí explican. ¿Sabías tú que las personas que más daño hacen son aquellas que más daño recibieron en la vida? ¿Sabías tú que los que más abusan son los que más abusados fueron? Los que más lastiman son los que más lastimados fueron cuando eran pequeños. Y cuando tú y yo nos convertimos en héroes guardianes de nuestros niños, de nuestros jóvenes, guardianes de la inocencia, también nos estamos convirtiendo en héroes guardianes de la inocencia del día de mañana. ¿Por qué esto es verdad? Muy simple: entre menos abuso haya hoy en día, menos abusadores habrá mañana. Entonces yo quiero que tú caigas en cuenta que hay urgencia en que tú y yo seamos héroes guardianes en nuestra comunidad, que tú y yo nos pongamos la vestimenta de héroes, tomemos las herramientas que vamos a aprender en las próximas sesiones y nos paremos frente a la maldad, que ya dijimos, no es pasiva, es activa. Y tú y yo le digamos: maldad, tú en mi casa,
tú no vas a entrar a mi casa, tú no vas a tocar a mis dos gemelos, tú no vas a tocar a mi hijo mayor, jamás lo vas a hacer. Que tú puedas decir lo mismo: yo sé que eres activa, yo sé que no descansas maldad, pero tú no tocas a mis hijos. Me tocaste a mí, he visto cómo has lastimado a otros, pero a mis hijos a partir de hoy no los vas a lastimar. A ningún niño que esté a mi alrededor yo voy a ser un guardián, defensor, protector de la inocencia. Necesitamos que nos pongamos la camiseta de héroes y hagamos el bien, porque la maldad no es pasiva, la maldad es activa. Al preparar esta serie escuché la historia de un joven de 15 años que fue recibido por una familia acomodada, adinerada, y lo recibieron con la intención de ayudarlo en sus estudios, ¿no? Y hacerlo un hombre de bien, prepararlo para el futuro. Y todo iba muy bien. De hecho, crecieron tanto los lazos afectivos que esta pareja llegaron a considerarlo como su hijo mayor de la familia. Esta pareja tenía solamente dos pequeñitos gemelos de 7 años. Y al pasar el tiempo todo parecía normal, pero luego empezaron a notar un comportamiento sexual no acorde a la edad de unos niños de 7 años. Entonces fueron a platicar con los niños, los gemelitos, y al conversar con ellos se dieron cuenta que el joven de 15 años los estaba lastimando sexualmente. Entonces, dolidos, con un dolor enorme, el corazón partido, con coraje, con enojo en sus corazones, fueron y sentaron al muchacho y se dispusieron a hablar con él. Y cuando estaban hablando con él le dijeron: ¿por qué nos hiciste esto? O sea, nosotros te abrimos la puerta de nuestro hogar y tú nos dañas de esta manera. ¿Por qué lo hiciste? El joven, con lágrimas en los ojos, con el corazón en la mano, completamente destrozado, él les dijo lo siguiente. Dice: desde que yo tengo memoria, desde que yo soy niño y desde que yo me recuerdo, dice, todos los días mis tíos hacían lo mismo conmigo, todos los días. Entonces, ¿ves lo importante que es esto? Porque cuando tú y yo nos levantamos como guardianes de la inocencia de nuestros pequeños el día de hoy, también estamos siendo guardianes de la inocencia del día de mañana, porque entre menos abuso hay el día de hoy, menos abusadores habrá el día de mañana. Sus historias no justifican sus acciones, pero sus historias sí explican algo de lo que ellos están haciendo. Yo sé que este es un tema bastante delicado, no es tan común, y la razón por que no hablamos mucho de estos temas es porque es bastante incómodo, ¿sí o no? Es incómodo. Hay cosas que yo no voy a tocar. Yo estoy ahorita en esta primera sesión voy a establecer el sentido de urgencia, la necesidad, y voy a desafiarlos, pero yo estoy convencido que hay cosas que voy a omitir, porque es complicado hablar de este tema, es complicado, es incómodo, porque si las estadísticas son ciertas, las estadísticas dicen que 1 de cada 4 mujeres ha sufrido un tipo de abuso durante la infancia. Si las estadísticas son ciertas, también dicen que 1 de cada 6 hombres ha sido sometido a algún tipo de abuso durante la infancia. Entonces estamos hablando que en este salón que estamos ahorita aquí, una de cada 4 mujeres ha sido afectada de esta manera durante la infancia. 1 de cada 6 hombres ha sido sometido a algún tipo de abuso durante la infancia. Entonces estamos hablando de que aquí hay personas que les ha pasado. Y es incómodo hablar de esto, porque son recuerdos que quieres olvidar, que quieres hundir y que no quieres revivir, porque es difícil hablar de este tema. Es incómodo hablar de este tema. ¿Sabías tú que México pertenece a una organización que se llama del Desarrollo Económico, junto a más de 30 países? Y México está en primer lugar por encima de 30 países en cuestión de abuso sexual infantil. Tenemos el primer lugar. Por eso insisto que hablar de este tema es bastante incómodo. Otra razón que no hablamos de este tema es porque no sabemos cómo abordarlo. Entonces te estarás preguntando, bueno, Bene, y si no sabemos cómo abordarlo, entonces ¿para qué estás hablando, no? Y mucho menos, ¿por qué lo hablas en la iglesia? ¿No se supone que en la iglesia debemos hablar un mensaje de esperanza, de amor, de paz, de fe, un mensaje de Dios? ¿No se supone eso? Bueno, la verdad yo creo que este es el punto que quiero que se lleven el día de hoy. Si algo nos vamos a llevar el día de hoy, que sea esto: si no hablamos
de temas difíciles en casa, estamos creando un ambiente inseguro que atrae la maldad. Si no hablamos de temas difíciles en casa, estamos creando un ambiente inseguro que atrae la maldad. Por eso es bien importante hablar de estos temas. Y aquello que nosotros no queremos que nos suceda y no lo queremos ni mencionar ni enfrentar, nos va a alcanzar. Porque no estamos educando a nuestros hijos en este tema. ¿Cómo van a responder ellos cuando sean molestados sexualmente? Si nosotros, eso no. Y vamos a aprender herramientas. Hoy solamente estoy dando la urgencia y la necesidad, pero vamos a aprender herramientas. Si no hablamos de estos temas, estamos creando un ambiente inseguro que atrae la maldad. Insisto, la maldad es una fuerza activa, no es pasiva. Y entre menos presión ejerzamos tú y yo, la maldad más crecerá. Va a seguir dando pasos, hasta que va a llegar a nuestra puerta, la va a encontrar abierta, va a entrar y va a tomar la vida de nuestros hijos. Y ni cuenta nos vamos a dar. Tenemos que ejercer presión contra esta maldad. El pensamiento común es, si no hablamos de esto, no va a suceder. Pero es todo lo contrario. Por eso insisto, vistámonos de héroes, protectores, guardianes, y cuidemos la inocencia de nuestros pequeños. Mira, nadie está exento del abuso. El abuso sexual infantil es un cáncer que se disemina por toda la sociedad. Es una maldad. Yo estoy convencido que nace en el mismo infierno, de ahí viene. Yo soy un hombre de Dios que cree en Dios. No quiero decir que soy mejor que tú, ¿verdad? No, simplemente que me dedico a esto, trato de guiar a las personas en los caminos de Dios. Y yo estoy convencido de lo que la Biblia dice. Yo creo que nace en el mismo infierno. Y vamos a aprender el resto de la serie. Y ahorita lo vamos a hacer unos minutos, porque cuando Satanás daña a un niño en esta área, afecta su relación con Dios. Ahorita lo vamos a mencionar un poco. Y es un cáncer que se disemina. Y yo al hablar de esto pienso, por ejemplo, en un padre que anhela tener a su pequeño, a sus pequeñitos, nacen sus pequeñitos y lo aman y lo empiezan a educar y desean lo mejor para él, un futuro, lo están preparando para la vida. Mientras esto pasa, con las mejores intenciones, deseos para el niño del futuro, lo llevan a la guardería, lo llevan al kinder o a algún otro ambiente fuera de casa. Y yo pienso, ¿cómo en ese ambiente puede haber un niño que ha sido abusado sexualmente? Quizás alguien en su infancia, él no sabía lo que le estaba pasando, no lo entendía, solo sabía que algo no estaba bien. Alguien mayor lo manipuló, lo obligó, lo controló, no sé, pero se aprovechó y lo lastimó de esta manera. Luego este niño está en el kinder y agarra a su compañerito y hace lo mismo que le hicieron a él. No lo hace con la misma maldad que un adulto se lo hizo a él, pero lo hace y le roba la inocencia a su compañerito y despierta algo que no debió haber despertado en su compañerito. Si no hablamos de estos temas difíciles, estamos creando un ambiente inseguro que atrae la maldad. La siguiente semana vamos a aprender herramientas. Yo personalmente voy a empezar a hablar con mi hijo, con mis pequeños. Nadie debe hacer esto contigo, nadie debe tocar allí, nadie debe ver ahí, nadie esto, nadie el otro. Porque si no, no los preparamos para posibles agresiones. ¿Sabías tú que estas situaciones pasan en todo lugar? Y nosotros tenemos que unirnos como guardianes de la inocencia de nuestros pequeños. O insisto, entre menos abuso haya hoy, menos abusadores habrá mañana. Quizás los jóvenes están pensando, bueno, pero esto tiene que ver conmigo, yo estoy soltero, contento, ¿verdad? Yo estoy feliz, yo no tengo hijos. O sea, como que a lo mejor ya no vengo la otra semana, esto no es para mí. Mira, entre menos abuso haya hoy, menos abusadores habrá mañana. Los niños que son lastimados hoy probablemente van a ser los abusadores de tus hijos mañana. Este tema es para todos, casados, padres, solteros, porque nadie está exento de esto. Si no hablamos de temas difíciles en casa, estamos creando un ambiente inseguro que atrae la maldad. Escucha esta frase, no es mía, pero ahí luego la investigas si quieres. Alguien muy acá, importante, chido, dijo: el acto más atroz de la gente mala es el silencio de la gente buena. El acto más atroz de la gente mala es el silencio de la gente buena. Por eso
Vístete como un guardián y no permitas que la maldad venga y robe la inocencia de tus hijos. La solución no es guardar silencio, no es hacer como que nada pasó, es que tú te levantes, te armes de valor y digas: maldad, yo sé que eres activa, que no eres pasiva, pero no vas a volver a tocar a nadie. Lo hiciste conmigo, pero yo no voy a permitir que toques a nadie más. Ni mis hijos no va a pasar, ni con mis sobrinos, ni con nadie más, porque yo soy un héroe y soy guardián y soy protector de la inocencia de los pequeños. A estas alturas estás pensando: bueno, estoy en la iglesia, Bene, pero dinos más. ¿A poco la Biblia habla de esto? Vine a escuchar este tema, pero ¿a poco la Biblia habla de esto? Para la gente de iglesia, ¿verdad? Que la gente habla de esto. ¿La Biblia habla de esto? Sí, la Biblia habla de esto. Jesús dijo algo al respecto del asunto. Lo registró uno de sus biógrafos llamado Mateo. Y cuando llegues a casa lo puedes ver en tu Biblia que tienes ahí. Va a aparecer en la pantalla. Jesús dijo lo siguiente: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Básicamente está diciendo esto Jesús. Mira, para Dios son tan importantes los niños que si alguien afecta la confianza que un niño tiene en él, Dios dice: es mejor que se ahogue en el fondo del mar, porque el castigo que viene para esa persona va a ser supremo, a menos que se arrepienta y sea sincero. El castigo que viene para esa persona va a ser supremo, porque cuando un niño es expuesto a estas situaciones y lastimado de esta manera, el día de mañana en la adolescencia, cuando despierta y se da cuenta de lo que realmente pasó, el niño levanta su vista al cielo y dice: Dios, ¿dónde estabas cuando me sucedió esto? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Qué pasó? Y empieza a dudar de la existencia en Dios, pierde la confianza en Dios. Y cuando Satanás logra esto, se lleva, podemos decir que la victoria. Cuando Satanás logra esto, hace que afecta a la persona en muchos sentidos, podemos decir que ha ganado la victoria. Por eso este tema es bastante importante. Los niños son tan importantes para Dios. Mira, el abuso no tiene distinción de raza o nivel social. El abuso sucede en todos los ambientes y en todas las comunidades. Nosotros tendemos a pensar: bueno, esto sucede en los lugares bien lejanos y apartados. No, sucede en lejanos apartados, en lugares apartados y lugares de mucha afluencia, civilización, crecimiento. Sucede en todos lugares. Podemos pensar que sucede en medio de la pobreza. Sucede en la pobreza y sucede donde hay riqueza, abundancia. Sucede donde hay educación, donde no hay educación o poca educación. Sucede donde hay religiosos o donde no hay religiosos. Sucede donde hay gente blanca o gente negra. Sucede en todo lugar y todo ambiente. Sucede donde hay adicciones y donde no hay adicciones. En todo lugar sucede. No tiene distinción de raza o nivel social. Entonces, el llamado es que nosotros tenemos que ponernos la vestimenta de héroes y ser más activos que la misma maldad y detener este cáncer que está afectando a la sociedad. Yo les decía al inicio, nos juntamos siempre para enfocarnos y para pedirle a Dios la ayuda, que me ayude para hablar de estos temas o lo que me toque hablar y unas cosas, ¿no? Por ahí. Y yo les decía: mira, no puedo hablar de todo lo que implica este tema, pero basta con hacer una mínima búsqueda de información en la red de redes, o basta con abrir tu Facebook y ver tanta noticia triste acerca de este asunto para darte cuenta que está sucediendo. Tenemos que ser héroes, tenemos que ser valientes. A continuación te voy a mencionar diferentes tipos de abusos. El primero de ellos es el abuso físico, y este tiene que ver con agredir físicamente, severamente a un niño. Bueno, ese se explica por sí solo. El siguiente es el abuso por descuido. El abuso por descuido tiene que ver con la falta de atención a las necesidades básicas de los niños, como la salud, el alimento, el vestido, la supervisión y una bien importante, la conexión relacional.
Porque quizás podemos decir, bueno, yo como padre, yo cuido a mi hijo, sé dónde está, le doy alimento, lo superviso, le doy vestido, educación. Póngame un 10, ponme un 10, Bene. Pero ¿qué tal la conexión relacional? A veces nosotros, mamá y papá, estamos trabajando tan fuerte, y es bueno, hay que trabajar, ¿verdad? Queremos desarrollarnos académicamente o alcanzar el éxito en los negocios, en el trabajo, y está bien, pero estamos tan ocupados en esto que llevamos a los hijos a la guardería, o los llevamos con los tíos, con los abuelos, con los primos, con alguien de confianza. Y al finalizar el día, papá y mamá pasan por los hijos y los llevan a casa. Pero ojo, para pasar pocas fracciones de tiempo con ellos. Pocas fracciones de tiempo con ellos. Entonces, papá y mamá involuntariamente están descuidando a sus hijos. Una sociedad que se enfoca, que nos dice, que se enfoca en que nosotros nos centremos en nuestros gustos, preferencias, nuestro éxito, nuestras necesidades, hace que descuidemos a nuestros pequeños. Entonces, involuntariamente estamos abusando de ellos por descuido. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Eso es abuso por descuido, un tipo de abuso. Otro tipo de abuso es el abuso emocional. Y el abuso emocional tiene que ver con todo lo que afecta la autoestima del niño. Son gritos, son culpar al niño, rechazar al niño, preferencias, no sé, comparaciones, comparar al niño. Todo esto es tipo de abuso emocional. Por ejemplo, como cuando confundimos la disciplina con el maltrato. Hay una línea muy delgada. No es que lo estoy disciplinando, sí, pero no se disciplina enojado, no se le disciplina con palabras grotescas, no se le disciplina expresándole enojo, porque entonces para él, papá está enojado, papá no me ama, mamá no me quiere. No se disciplina así. O cuando confundimos la instrucción con los gritos. Eso es un tipo de abuso emocional. Ahí les doy un ejemplo para explicar un poquito mejor. Papá y mamá tuvieron un día pesado en el trabajo, ambos trabajan, hay que pagar cuentas, hay que echarle ganas, estoy de acuerdo con eso, no estoy en contra, solo estoy diciendo que hay una línea muy delgada y de eso se trata. Quiero motivarlos a cómo soluciones. No busco señalar a nadie, no busco buscar culpables, busco motivarlos a las soluciones. Entonces, papá y mamá tuvieron un día bien pesado, ambos trabajando, quizás tuvieron discusión con el jefe, quizás incluso hay problemas relacionales entre ellos, no sé, cuentas que pagar, cosas que arreglar, y mamá y papá tuvieron un día bastante pesado y frustrado. Llegan a casa después de un gran día de trabajo y están ahí todos cenando en la mesa, y de pronto el niño de 5 años ¡paz!, tira el agua en la mesa. Y papá y mamá están tan cansados y frustrados y ahora tienen que limpiar todo lo que el niño de 5 años hizo. Y papá y mamá se levantan y le dicen: te lo dije, ya te lo he dicho, no estés jugando con eso, siempre lo mismo, eres un tonto, ¿hasta cuándo? Cállate. Y lo agarran fuerte y el niño involuntariamente están abusando de él. Y esto sucede con frecuencia, nos sucede con frecuencia, de una manera u otra. Terminamos abusando de nuestros niños con bastante facilidad. Yo los quiero desafiar a que sean valientes, a que seamos padres de verdad y hagamos nuestro trabajo como tiene que ser. Si no aprovechamos las oportunidades, si no aprovechamos el consejo, si no aceptamos nuestra responsabilidad, de todas maneras los hijos van a crecer y van a ir siendo afectados porque no hay una conexión relacional con nosotros. Uno de los dolores más grandes en el ser humano después de la muerte y el divorcio es: mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere. Sentir ese desamor de parte de sus progenitores es uno de los dolores más grandes. Y hay adultos que llegan hasta 40 años o toda su vida y les duele tanto y les afecta tanto en sus relaciones y no saben cómo relacionarse ahora con sus hijos, porque están tan afectados, porque sienten que sus padres nunca los amaron, nunca los quisieron, les duele tanto. Yo he platicado con adultos que dicen: mi papá nunca me dio un abrazo, mi mamá nunca me dijo te quiero, yo nunca escuché un qué bien de parte de mi padre.
siempre puras cosas negativas. Cuando fui y le conté algo a mi padre, no se emocionó. Mi madre me rechazó, pedí su ayuda, y la que debió o el que debió ayudarme me dejó olvidado, me regañó, me rechazó. Y esas cosas duelen, esas cosas duelen. Así es que tú y yo tenemos que ser más valientes y despertar a la realidad. Si a ti te pasó, no afectes a tus hijos, no lastimes a tus hijos. Corta con la cadena, corta con esa ¿cómo te dijera? Ay, se me va la palabra, esa maldición familiar. Córtala y hagamos las cosas diferentes. Y por último, el que vamos a hablar el resto de la serie, hoy solamente abordo así por encima, es el abuso sexual. Y cuando hablo de abuso sexual, no nos referimos solamente al contacto físico, porque hay distintos tipos de abuso sexual. Por ejemplo, tenemos el exhibicionismo. El que un adulto exhiba sus genitales delante de los niños es considerado abuso sexual. El que andemos exhibiendo a nuestros pequeños con sus genitales, eso es considerado abuso sexual. El exponer a nuestros niños a material pornográfico, eso es abuso sexual. Material, videos o imágenes, eso es abuso sexual. Tomarles fotos a los niños con otros fines, eso es abuso sexual. Hace tiempo estábamos mi esposa y yo visitando a un matrimonio porque estaban teniendo problemas relacionales y que estábamos tratando de crecer en la amistad con ellos y también queríamos compartir nuestra fe, pero estábamos buscando ayudarles en su necesidad y empezamos a frecuentarlos y muy bien, o sea, les compartimos y todo, pero en una de esas visitas ellos tenían un niño ya iba a decir el nombre. No, si lo digo lo editas, Marcos, porque no es mi intención. Pero es un niño de, no sé, 3, 4 años, porque ya hablaba muy bien el niño y todo muy bien. Yo imagino como Jared, 3 o 4 años, aunque Jared tiene 5, bueno, por ahí. Andaba por ahí con su celular, el celular del papá, y fue y le enseñó a mi esposa y le dice, mira, y dice mi esposa, yo no lo vi. Dice, me enseñó muchas imágenes pornográficas. Dice, le daba y le daba y le daba. Y si yo no sabía qué hacer, trataba de no ver y mi mente cruzaban muchas cosas. ¿Cómo ese niño está viendo eso a tan temprana edad? Está afectando la manera de conectarse con el sexo opuesto. Está viendo las cosas diferente. Está siendo expuesto. Así es que en todos los ejemplos que mencioné no hay ningún tipo de contacto físico, pero sin embargo es considerado abuso sexual, porque viene a robar la inocencia de un pequeño y está creando un caos en el corazón del niño, y las consecuencias de esto son inmedibles, son inmedibles. Entonces la pregunta que surge en nuestras mentes es, ¿por qué si los adultos hemos sido a ser guardianes protectores de nuestros niños, por qué somos aquellos que nos convertimos en quienes abusan de ellos? Una de las posibles respuestas es las crisis. Cuando hablo de crisis me refiero a las financieras y a las emocionales. Nos frustran, nos enojan y de alguna manera caemos en algún tipo de abuso contra los pequeños. No meramente sexual, pero algún tipo de abuso como los que mencioné. Otra razón es la inmadurez. Jóvenes y adultos que son inmaduros con sus niños y les dicen, ya cállate, cállate o te voy a callar de un golpe. Te voy a dar una cachetadota. Cállate y vete para allá y no hables. O te voy a encerrar. Y algunos, cállate o te voy a matar. Algunos jóvenes, ¿no?, que hablan así a sus sobrinitos o primos o no sé. Ese es un tipo de abuso. Qué inmaduros somos cuando nos portamos de esa manera. Somos inmaduros. Inmadurez es también cuando adultos tienen una conversación de sexo con niños que no deben escuchar nada todavía acerca de eso, y se ponen a explicarles o a contarles cosas del sexo opuesto. Eso es inmadurez y están potencialmente afectando, complicando la vida del niño. Todo porque un adulto inmaduro, de manera mórbida, grotesca, se pone a contarles asuntos sexuales a los niños. Otra forma es expectativas poco realistas. Esto habla de que cuando esperamos un nivel más alto de madurez que el niño tiene, es un tipo de abuso también. Les estamos colocando más cargas grandes que ellos no pueden soportar. Por ejemplo,
un padre que, no sé, se divorcia o de alguna manera se separa de su pareja o queda viudo. Y ahora el padre se queda con 5 hijos y entre ellos está una adolescente o preadolescente. Entonces el padre va y habla con la niña y le dice: ¿sabes qué, hija? A partir de hoy nos quedamos solos, tu mamá nos dejó y ahora tenemos que salir adelante, yo tengo que trabajar más y tú me tienes que ayudar. Ahora tú vas a cuidar la casa y vas a cuidar a tus hermanos. Entonces la niña, tienes a una niña de 10 años que está lavando ropa, que está cocinando, atendiendo a sus hermanos. Les está dando una carga que no le pertenece a una niña de 10 años. A esto los psicólogos lo llaman incesto emocional. Estás abusando emocionalmente de una niña de 10 años. Otro ejemplo sería lo contrario, una mamá, igual, mismo caso, se divorcia, se separa o queda viuda, qué sé yo, y ahora está solo con su niño de 10 años, va con el niño y le dice: tienes que echarle ganas porque ahora tú eres el hombre de la casa y pórtese como hombre, usted es el hombre de la casa. Jamás, de los jamases, un niño de 10 años puede ser el hombre de la casa porque no está hecho para esa responsabilidad. Y cuando estas cosas suceden y nosotros las permitimos, estas cosas van a traer consecuencias en la vida de adulto de estos niños. ¿Y todo por qué? Porque no hubo un guardián protector en su vida, porque no hubo alguien con valor suficiente que se parara e hiciera las cosas y defendiera la inocencia de los pequeños. Tenemos que ser más valientes, tenemos que ser más valientes. Sabes que hay un dicho mexicano que dice: tanto peca el que mata la vaca, ¿verdad?, como el que les tira la pata, algo así. Pues yo no quiero pecar por ahí, igual, no sé si la pata o agarrar la pata o estirar la pata, pero yo quiero defender a mis hijos y voy a tratar de, a partir de hoy, me voy a esforzar de defender al inocente. Una anónima, no sé cómo, pero voy a buscar cómo defender al inocente. Yo te animo a que tú hagas también lo mismo, porque seríamos cómplices. El castigo va a ser supremo para los que hacen estas atrocidades, pero defendamos, hagamos algo al respecto. Otra forma es patrones culturales. Padres que visten a sus niñas de manera sensual y las ponen a bailar de manera sensual. Una niña de 3 a 6 años no es un objeto sexual para que la hagan parecer de esa manera. Y padres y madres lo permiten y se les hace tan gracioso. Están robando la inocencia de esos niños. Padres que le tocan los genitales a sus pequeños hombres y les dicen: ¿de quién es eso? ¿Para quién es eso? ¿Para quién es? Y le enseñan a decir al niño: de las mujeres, y todos ja, 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 ja. Y parece una gracia. Esto se llama machismo en toda la extensión de la palabra. Les están robando la inocencia a los pequeños. Tenemos que hablar de estos temas. Las consecuencias del abuso son muchas. Ejemplo: maltrato del cuerpo, infecciones, trastornos, embarazos en la pubertad, consecuencias emocionales que crean sentimientos de culpa y vergüenza principalmente. Un niño, cuando es lastimado en esta área, él no sabe lo que le está pasando, no sabe cómo defenderse, mucho menos si no le han enseñado, no han hablado del tema. Crearon un ambiente que atrae la maldad, ahora está siendo lastimado y no sabe qué hacer. Y un niño que es lastimado sabe que algo raro pasaba, luego en la adolescencia despierta y se da cuenta de lo que le pasó y siente una culpa y una vergüenza y siente que todo es por su culpa, que él es el responsable y nadie más. Y ese sentimiento es terrible. Leí de una mujer que dijo: ¿saben? Todo lo que yo hago, mis relaciones y todo lo que yo hago en la vida me sale mal. Y esto tiene que ver porque mi tío abusó de mí cuando yo era una niña. El abuso tiene consecuencias inmedibles. Por eso tú y yo, el desafío es vestirnos de héroes guardianes, hablar de estos temas, porque si no estamos creando un ambiente inseguro que atrae la maldad. Y tenemos que hablar de estos temas. Si no lo haces, entonces cuando viene un hijo y le dice a su padre: papá, mamá, me pasó esto, cállate. ¿Cómo se te ocurre hablar de eso de tu tío? ¿Cómo se te ocurre decir eso de tu primo, de tu hermano, de tu abuelo? ¿Estás loco? ¡Shh! Cállate. Y la culpa se viene a multiplicar y la vergüenza se viene a duplicar. Es incómodo hablar de estos asuntos, yo sé que es incómodo, pero tenemos que hacer algo, no callarnos.
crear un ambiente de confianza para que la maldad huya, para que cuando alguien se acerque y moleste a nuestros seres más amados, ellos tengan la confianza de defenderse, acercarse con nosotros y tú escucharlos. Por eso cuando alguien te diga, ¿sabes qué, mamá o papá o tío? Me siento incómodo con tal persona, escúchalo. No le digas, ¿y qué estabas haciendo allí? ¿Y por qué tú tuviste la culpa? ¿Y por qué lo permitiste? Porque la vergüenza y la culpa se multiplican cuando el pequeño solo fue una víctima de la maldad. Y todo porque no hubo alguien protector que lo escuchó alrededor de su vida. El desafío es grande, la tarea es inmensa, pero yo sé que podemos. Las siguientes semanas vamos a aprender herramientas bastante prácticas cómo abordar el tema. Porque ahorita quizás estás preguntando, bueno, yo tengo hijos, ¿cómo le hago? Porque no sé, por si el tema es difícil. La siguiente semana te vamos a dar herramientas bastante prácticas. Pero cuando los sentimientos de impotencia llegan y se combinan con los de vergüenza, la autoestima del niño se despedaza por completo. Y el día de mañana, cuando el niño llega a ser adulto, se convence que es indigno de ser amado por Dios, que nadie más lo puede amar, o es indigno de ser amado por otras personas, incluso indigno, o sea, no se ama ni a él mismo, y tal vez tenga tendencias suicidas o autodestructivas. Yo estaba hablando con mi esposa de estos asuntos, y al estudiar este tema le digo, ¿sabes qué, amor? Ahora entiendo a muchos amigos con los que he hablado a lo largo de mi carrera en el ministerio. Le digo, mira, tal amigo me contó que le pasó esto, tal joven también. Le digo, ahora entiendo por qué batallan con las adicciones, con las drogas, con el alcohol, no sé, porque tienen una tendencia autodestructiva. Ahorita vienen personas a mi mente y yo tiendo a creer, están tratando de olvidar, están tratando de escaparse. No lo puedo entender porque yo no fui afectado de esta manera. Pero esto es lo que sucede porque no hubo guardianes protectores en su vida. Las estadísticas dicen que cuando un niño es abusado sexualmente, tiene doble posibilidad de ser abusado cuando es adulto. La razón es esta, que se crea algo que se llama indefensión aprendida. O sea, cuando fue niño y fue lastimado, no hubo nadie que lo defendiera. Y ahora él cree, ¿a quién voy a contarle? Nadie tiene el derecho de defenderme, yo estoy solo, nadie me va a ayudar. Y como nadie me enseñó a defenderme, me aguanto, no digo que no, soporto todo, no me voy a defender porque indefensión aprendida. Eso dicen los psicólogos. Por eso ustedes de repente puedes ver a un hombre que es maltratado, a un joven, a una mujer, y dices, ¿y qué está haciendo con ese hombre si la maltrata? ¿Y por qué no se va? Porque aquí hay algo de la respuesta: indefensión aprendida. Se lastima tanto su autoestima que cree que nadie más lo puede o la puede amar. Tenemos que cuidar a nuestros niños. Voy a terminar contándoles unos mitos acerca del abuso. Número 1, niños varones no corren peligro. Las estadísticas dicen que 1 de cada 6 hombres ha sido sometido a algún tipo de abuso, y cada 7 años las cifras se duplican. Depende de nosotros que esto se detenga. Depende de la clase social, se está más expuesto. Es otro tipo de mito. Ya lo vimos al principio, no hay distinción, te alcanza sin importar tu estatus. Por eso tenemos que educar. Yo cuando mando a mis hijos a otros ambientes fuera de casa, yo no tengo control, tengo que educarlo para que él pueda defenderse, para prevenir las incidencias. Y lo vamos a ver, el perfil de un abusador en las otras sesiones. Pero cuando alguien se acerca tratando de lastimar a un niño y el niño dice, le voy a decir a mi mamá, si le dices te mato, no me vas a matar, mi mamá me va a defender y le voy a decir, y vas ahí, corre y va y le dice, el hombre, aquí no puedo, se detiene y empieza a buscar a alguien más. Tenemos que educar. Depende de la clase social, no hay distinción, a todos nos alcanza. Solo hombres abusan. Las estadísticas dicen que el 88% de los abusos son cometidos por hombres y el 12% por mujeres. Entonces no solamente los hombres abusan, son los extraños los que abusan.
escucha, más del 50% de los abusos es cometido por familiares cercanos de primera línea. Cuando un adulto y un adolescente quieran pasar demasiado tiempo con un niño pequeño, ten cuidado, préstale atención a eso, préstale atención. No te digo para que estés desconfiando de todos, pero ten cuidado. Algo que hizo bien mi mamá, y mi mamá fue molestada cuando era niña, me lo contó hace unos años, pero mi mamá hizo algo con nosotros. Nunca jugábamos si no estábamos a su vista, y con niños mayores jamás, jugando ahí donde yo los veo. ¿Saben qué? Voy a salir, vámonos, o sea, conmigo. Siempre donde yo te estoy viendo, yo te estoy viendo, yo te estoy viendo. Mi mamá nos protegió bastante de eso. Pero cuando alguien quiere pasar demasiado tiempo, préstale atención a tus pequeños. 1 de cada 3 abusos lo cometen los adolescentes. No quiero que voltees con los adolescentes. O sea, no son malos los adolescentes. Lo que pasa es que están en un despertar hormonal que no los hace pensar. Mira, yo he escuchado cómo padres son tan extremos, y yo voy a ser así con mi pequeña Evelyn. Son tan extremos que dicen: si alguien invita a mi hija a dormir en otra casa y ahí hay un adolescente mayor que mi niño de la misma edad, mi hija no va a pasar la noche fuera de la casa. No importa que sea de mucha confianza, mi hija no pasa la noche en esa casa. No. Y dice: ay, qué extremo, pues ¿qué le va a pasar? Pues de eso se trata, ser guardianes. A veces somos extremos y las personas no nos entienden, pero a mí me importa proteger a mis hijos, y yo quiero animarlos a lo mismo. Una experta dijo lo siguiente, ahí está en la pantalla también, pueden seguirme con su vista: contra lo que quisiéramos creer, otra vez más nos toman por sorpresa las estadísticas internacionales que señalan a los padres biológicos como los principales responsables de los abusos intrafamiliares. Estaríamos tentados a argumentar que eso corresponde a otras culturas, otras idiosincrasias, otros estilos de crianza, pero recurramos al estudio llevado a cabo entre 1989 y 1992 sobre 38 casos. Los datos son incuestionables. El 42.5% de los abusadores son los padres biológicos. En segundo lugar aparecen los familiares cercanos, incluyendo tíos, abuelos, hermanos, primos y todo lo que sea cercanos a la familia, que representan el 23.7%. El tercer lugar corresponde a los conocidos no familiares con el 17.5%, y solo el último lugar entre los perpetradores identificados están quienes la opinión general supone son los abusadores más frecuentes, padrastros responsables de estos hechos en el 13.8% de los casos. Ojo, si sumas los porcentajes, te das cuenta que solo un 2% es hecho por extraños. Y dice: y hablamos con los hijos, no te subas a autos extraños, pero les decimos: cuídate de lo que sucede en casa, de quienes te cuidan, de tu tío, de tu primo, de tu abuelo, de los que están cerca de ti. Les decimos: cuídate, y termina con signo de exclamación diciendo: jamás. ¿Cierto o no cierto? Quiero terminar diciendo esto: vamos a despertar a esta realidad. Si no hablamos de temas difíciles en casa, estamos creando un ambiente inseguro que atrae la maldad. Estoy de acuerdo con ustedes que este tema es bastante incómodo, pero escucha, yo prefiero la incomodidad a que aquello que más odio en la vida me alcance. Yo prefiero la incomodidad, que eso que más odio en la vida llegue a lastimar a mis hijos. Les voy a dejar una tarea para esta semana. Es fácil, muy sencilla, y es la siguiente: siéntate con tu familia, reúne a tus hijos, a los que están en tu familia, y respondan a la siguiente pregunta, y es esta: familia, ¿estamos hablando de temas difíciles en casa? Si la respuesta es no, entonces en tu casa puede estar sucediendo lo que más odias, lo que menos esperas puede estar sucediendo. Siéntate. Yo quiero animar, quizás no ya, esta semana no,
quizás necesitas escuchar toda la serie. Y quizás aparte necesitas escuchar, orar a Dios si eres creyente en Dios. O quizás necesitas tomar más fuerzas, agallas, herramientas. Pero yo les quiero animar que si como padres, ya nuestros hijos han crecido y no hablamos con ellos, ya están en la primaria, secundaria, qué sé yo, y no hemos hablado con este tema de ellos, o ya son jóvenes grandes, nos sentemos y tengamos una plática. Quizás no así bruta, a ver, ¿te ha pasado esto? No, con confianza, generando la confianza. Y luego hablar con nuestros hijos y decirles, ¿te ha pasado algo que no me hayas contado? Y quizás que mi deseo es que no, pero si ha pasado, pedir perdón y amar a tu hijo y pedir perdón. No fue tu culpa como padre quizás, ni cuenta te diste, pero amar a tu hijo, darle todo tu amor. Yo como pastor he hablado con jóvenes adolescentes de 18 años y más, y me han contado cómo les pasó en la adolescencia, a los 15 años, a los 13 años. Y dices, ¿cómo? Si ya estaban grandes, pero les pasó con alguien muy cercano. Entonces, y estos, yo respeto lo que ellos me dicen, pero, o sea, no lo digo, no voy con los padres, ¿qué pasó? Pero no lo han dicho ni siquiera a sus padres. Entonces yo sé que hay cosas que no se han dicho en tu familia quizás, porque no hemos creado ese ambiente de confianza. Rompamos con ese círculo vicioso, armémonos de valor, pongámonos la camisa de héroes, vistámonos de héroes y guardemos la inocencia de nuestra